Diga, diga, Israel soy yo. Diga, Israel soy yo. Israel soy yo. ¿Sí? Y Jehová pelea por mí todos los días. Israel soy yo y Jehová pelea por mí todos los días. Ahora, ¿lo cree usted así? ¿Lo cree que Jehová pelea por nosotros todos los días? Yo creo que sí. Yo creo que, como decían casi toda la noche, estamos acá con un propósito de Dios. Pero también porque Dios pelea nuestras batallas. Yo creo que eso es así. Hay una historia muy linda. ¿Sí? Vio que en el Antiguo Testamento se basa en historias reales y vida por los profetas, por los grandes siervos de Dios. Yo quiero que... A mí me encanta la historia de Josué. ¿Sí? Así como Josué, David, José, fueron todos siervos de Dios que sintieron el llamado, porque nosotros tenemos el llamado de Dios a servir, ¿sí? Pero nuestro llamado comienza y después nos vamos expandiendo, ya sea que venga el que predica, el que sirve, el que limpia, el que pinta, todos son importantes en el reino de Dios. Y cada uno que tiene un ministerio en el reino de Dios, ya sea predicar, ya sea limpiar el piso, ya sea predicando en la calle, todo eso es importantísimo en el cuerpo de Cristo. Así que siempre que usted reciba un ministerio, ¿sí?, siéntase honrado, ¿sí?, porque Dios lo ha elegido para ese ministerio. No es una persona, no es un tipo, no es nada, es Dios el que lo ha elegido para ese ministerio. Y honre eso, porque también honramos a Dios, no solamente haciendo eso, sino en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, honramos a Dios, ya sea porque somos docentes, o porque somos militares, porque somos médicos, porque somos albañiles. Cada uno con su oficio también honra a Dios, haciéndolo de buena manera. Eso es lo que nos han enseñado y así tiene que ser. Y así está escrito. ¿Sí? Por eso vamos a leer un poquito a Josué. Lo vamos a poner en el capítulo 10 y del verso 5. Yo quiero que preste atención a esta historia que va a desarrollarse en la palabra de Dios y después vamos a, como también, desarrollarla un poquito para ver cómo nos impacta en nuestra vida en el día de hoy todo lo que es la vida de los grandes profetas, los grandes siervos, como también cada uno de nosotros. Capítulo 10, verso 5. Cuando quieran, chicos, 5 reyes de los amorreos. El rey de Jerusalén, escuche bien, el rey de Jerusalén, el rey de Rom, el rey de Hamón, el rey de Laquís, el rey de Efión, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón a pelear contra ellos. Sí. Entonces los moradores de Gabaón, no se sientan tan complejos como los títulos, sienta la historia. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué. Josué estaba en Gilgal. ¿Sí? Josué ya había recibido de parte de Dios. ¿Quién era Josué? Sabemos quién era Josué, ¿no es cierto? ¿Quién fue Josué? El servidor era uno de los... Sí, pero no era el servidor, era uno de los que estaba dentro del ejército de Moisés. ¿Sí? Y fue elegido cuando fue con Caleb, con los otros 10, a ver, ¿sí?, cómo era la tierra, y vinieron los otros y le dijeron: estos son grandotes, no vayamos a pelear, pero estos dos, ¿sí?, Josué y Caleb le dijeron: pero si Jehová nos entrega, lo comemos como pan. Así dice la palabra de Dios. Ese era Josué, quien fue después el segundo de Moisés. Por esas actitudes Dios lo galardonó. Ya habían entrado a la tierra prometida. ¿Sí? Josué es el que ingresó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué en el campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, a pesar de que los gabaonitas ya lo habían traicionado a
tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan las montañas se han unido con nosotros. Sí. Y subió Josué de Gilgal, él y todo su pueblo de guerra con todos los hombres valientes. Sí. Y Jehová, presta atención a la lectura, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo lo he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad. Y en Gabaón, y lo siguió por el camino que sube a Bedorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada, Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. En otra versión dice que era un granizo grande. Sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más de lo que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Estaba Gilgal, estaba Gabaón y estaba el valle. Ahí estamos viendo. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazael? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Sí. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Hasta ahí vamos a ver. Parece largo, parece extenso, pero fíjese, los gabaonitas, que era un pueblo de Israel, lo habían traicionado a Josué, pero Josué estaba acampado, había entrado, había tomado Jericó y después tomó Jai, y estaba con todo su ejército acampando. ¿Sí? Usted me dirá: ¿qué relación tiene esta con mi vida? ¿Qué relación tiene? Ahora lo vamos a relacionar para que usted vea por qué el llamado de una persona como nosotros. Fuimos llamados el día que Dios me eligió, y yo no sabía ni dónde estaba parado. ¿Sí? Hasta que mi corazón se fue poniendo en obediencia con Dios, y Dios empezó a trabajar con su propia voluntad sobre mi vida. Eso es lo que estaba haciendo Josué, eso es lo que hizo David, eso es lo que hizo José. José, ¿sí? No, hasta los hermanos lo entregaron. No lo querían ni los hermanos. No solo eso, cuando le llegó la historia de que la luna y las estrellas se iban a rendir ante él, también el padre dijo: bueno, para un poquito, porque me parece que te estás excediendo. ¿Sí? Y lo entregaron y lo vendieron como un esclavo, sin saber, José. Fíjese la historia. Hoy nos paramos delante de nuestra vida y no sabemos ni lo que vamos a hacer mañana. Pero Dios sí. Eso es lo importante. Ese es el mensaje. Que Dios sí. Josué no tomó ninguna resolución en su vida si antes no oraba. ¿Y qué dice en el verso 8? ¿Cómo que dice en el verso 8? En el verso 8 dice: y Jehová dijo a Josué. Jehová le dijo a Josué. No es que Josué fue y salió y dijo: vinieron a pedirme ayuda, vamos todos. Primero yo oro mi necesidad y lo pongo delante de la presencia de Dios, y sé si Dios me habilita o no me habilita para hacer lo que yo quiera hacer. Porque muchas veces nosotros tomamos resoluciones, ¿sí?, en nuestras vidas que son de destrucción y muerte para toda nuestra familia. Por eso usted, antes de tomar una resolución, póstrese delante de la presencia de Dios y ore. Y ore. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado. Mire,
Josué podría haberse quedado en Gilgal con todo su ejército tranquilo. Y a mí no me metan en lío, yo ya entré a los muchachos esto a la tierra prometida, cumplí el mandato de Dios. Pero ¿qué hizo Josué? Se levantó con todo, vamos a pelear y vamos a liberar, porque la idea era liberar todo Israel. Estos estaban en la parte del norte y tenían que ir hasta el sur. Eso es otra historia. Sin embargo, se paró en la brecha como hoy usted y yo tenemos que estar parados en la brecha por aquellas personas que se han alejado, que se han perdido o que no conocen a Dios. Usted tiene que estar parado en la brecha y para poder clamar a Dios por cada una de esas almas. Entonces Josué se paró con su ejército. ¿Y por qué lo hizo Josué? Mire, tenía 3 razones fundamentales por las que lo hizo. La primera, ¿sí? Y lo vamos a llevar al pasaje bíblico, si quiere. En Josué capítulo 1, verso 5, se lo tiene ahí. Esa es una de las razones espectaculares por las que Dios y Josué tomó la resolución. Fíjese, nadie, que dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Cuando usted se alinea en la presencia de Dios, cuando usted está bajo la autoridad de Dios, cuando usted está en obediencia, dice la palabra de Dios que nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Dios lo ha prometido, no son palabras mías, está escrito. Dios le ha prometido que va a estar con usted, que va a estar con sus hijos, que va a estar con toda su descendencia todos los días. Amén. La segunda razón es que confiaba en su liderazgo, pero no porque él era un líder nato, sino porque Dios lo había respaldado en todas las decisiones que había tomado. Tanto para traer, ¿qué le pasa también? Tanto para entrar al pueblo, a la tierra prometida, como para tomar Jericó, recuerda cómo tomó Jericó Josué, y para hacer frente a Jai también con todos sus ejércitos. Y la tercera es porque sabía que vencería, porque Dios estaba del lado de ellos. Nosotros, hermanos míos, tenemos al Dios Todopoderoso, y cada vez que nosotros tomamos una resolución y salimos a la batalla, tenemos que saber al Dios que servimos. Siempre nos han predicado de chiquito que Dios es el grande, que Dios es el poderoso. No somos nosotros somos carne y nos vamos a morir, ¿sí? Pero nuestro espíritu va a vivir si estamos tomados de la mano de Dios. Tan pronto como nosotros empezamos a hacer cosas como la que pasó con Jorgelina, como lo que estamos haciendo ahora de querer que el pueblo se expanda, como que los sábados se trabajen con los chicos, como que los viernes o sábados se trabajen con los adolescentes, como los días miércoles cuando nos ponemos en oración, cuando todas esas cosas empiezan, el enemigo no se pone tranquilo y empiezan a traer problemas, y empiezan a venir las enfermedades, y empiezan a venir los problemas de la familia, y empiezan a venir los problemas con los hijos, o empiezan a venir los problemas de trabajo, o la falta de fe nuestra empieza a debilitarse, y empiezan los problemas matrimoniales. Mire, todos tenemos problemas, ¿sí? Pero tenemos, como le digo recién, que saber al Dios que servimos y dónde nos paramos. Si nos paramos en el fondo o nos paramos en la misma brecha para poder orar y clamar a Dios todos los días. Y le aseguro que ahí está la victoria. Satanás todos los días manda a sus huestes, a sus gobernadores, a sus príncipes para traerle y forjar un arma para que usted caiga en pecado, ¿sí? Pero nosotros debemos hacer y ser, ¿sí? Y ser sabios, pedirle a Dios la sabiduría y ser sabios y tomar lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro, que a mí me encanta. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5, poneme el 5 y 6, el 6 y 7. Y
Y con esto lo voy a terminar. ¿Sí? La batalla, ¿sí?, que liberó Josué fue feroz, dice la palabra. La palabra dice que fue una batalla feroz, grande. Y necesitaba que el enemigo no se vaya. Él necesitaba el sol. Y le ordenó al sol. Pero él, ¿cómo lo hizo? Porque estaba parado en la brecha. Porque estaba parado bajo la bendición de Dios. Cuando usted está parado bajo la bendición de Dios, es imposible que las cosas escapen. Y todo sale a la luz. Y todo sale a la luz. ¿Por qué quería el enemigo huir de noche? Porque el enemigo anda en las tinieblas. Porque el enemigo anda de noche. Entonces, como Dios es Dios de luz, entonces le dejó el sol y le dijo al sol: detente. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, dice: humillaos pues, como decían los siervos de Dios. ¿Sí? Como lo hizo Josué, se humilló y dijo: si Dios está con nosotros, a eso los comemos como pan. Se humilló, tuvo humildad en su corazón porque sabía quién era el Dios que tenía. David tenía 16 años cuando fue ungido. David tenía 16 años y el ministerio lo tuvo a los 30 y pico. 16 años esperó para ser rey. Esperó que la voluntad de Dios, y en eso también mató a Goliat. Y en eso también mató a Goliat. Pero después de matarlo, se hizo cargo del reinado. ¿Sí? Y José, como le dije, José fue entregado por los propios hermanos. Fue entregado y vendido como esclavo. Y ese esclavo ni sabía lo que le pasaba, porque después fue calabozo y después fue acusado también de querer Dios. De todo le pasó a José. Pero ni siquiera él sabía lo que Dios tenía programado. Iba a ser el segundo más poderoso de una nación. ¿Sí? Porque después del faraón venía él. Pero hicieron esto. Lo que Dios, Pedro en su carta, pero lo que Dios nos manda a hacer. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Y dice el verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Querido hermano mío, si usted está con una carga hoy, si usted está con un problema hoy, si usted está pasando un valle, si usted está pasando un problema financiero o un problema de sanidad o un problema con su hijo, mire, la mejor forma es buscar a Dios. Y de esta forma, humillando nuestro corazón, sabiendo que nosotros no somos nada, que nosotros no tenemos el poder, que nosotros no tenemos la capacidad, que necesitamos todos los días ir delante de la presencia de Dios y humillarnos como hacían estos siervos. Cada uno de ellos oraba a Dios, como oraba Daniel también, y le puedo seguir nombrando. Pero cada uno de ellos humilló su corazón delante de la presencia de Dios y Dios los exaltaba, y Dios ganaba, y Dios seguía adelante con su plan, como quiere seguir adelante con el plan de nosotros, como iglesia y como personas cada uno. Solamente debemos humillar nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga.